los 10 mejores muscle cars americanos de todos los tiempos. Los años 60 y 70 en Estados Unidos fueron una época más sencilla, llenos de faldas de caniche y batidos, rocolas con música de Elvis Presley y tardes bajo el resplandor del autocine. Pero hablando de autocines, esta también fue una época llena de motores acelerando y velocidades de vértigo. En la cima estaban los clásicos muscle cars estadounidenses. Así que hoy hacemos un recuento de los 10 mejores muscle cars estadounidenses que salieron de fábrica. Para que me lo agradezcan después, quizás quieran esperar al número 1, porque podría dejarlos atónitos. Deseti Pontiac GTO 1964. El Pontiac GTO 1964 era rápido. Tenía un enorme motor V8 de 389 pulgadas cúbicas refrigerado por agua. Gira la llave y podías pasar fácilmente de 0 a 60 millas por hora en tan solo 5.6 segundos. Ahora bien, las comparaciones no siempre son la mejor opción en la vida, pero eso debe ser más rápido que algunos autos deportivos de hoy. Además de todo esto, el GTO de 1964 también tenía 348 caballos de fuerza. Además, el auto ofrecía una conducción cómoda, a diferencia de algunos de los muscle cars más rudos. Esto lo hizo popular entre quienes buscaban velocidad y estilo, y todo eso por solo $2.500. El GTO de 1964 fue un éxito. Pontiac vendió más de 32.450 ese año. Esa es una cifra que uno desea ver como fabricante de autos. No es de extrañar que este auto sea considerado el que inició la fiebre de los muscle cars. El GTO de 1964 demostró que los autos estadounidenses podían ser potentes y elegantes, y dejó una huella imborrable que perdura hasta el día de hoy. Dokusunku Shelby Cobra 427 de 1968. El Shelby Cobra 427 de 1968 era realmente lo que llamaríamos un monstruo sobre ruedas. Al levantar el capó, se encontraba un gigantesco motor V8 de 427.8 pulgadas cúbicas. Con 360 caballos de fuerza, este auto podía incluso superar al GTO en una carrera, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 257 km por hora. Sin embargo, por alguna razón, solo se fabricaron alrededor de 998 Shelby Cobra 427. Algunos dirían que era caro, pues costaban alrededor de $6.000 en los años 60. Pero eso plantearía la pregunta: ¿quiénes lo conducían entonces? Bueno, principalmente famosos y pilotos de carreras. Era una especie de Bugatti de su época, un vehículo súper exclusivo. Entonces, ¿por qué era tan popular el Cobra 427 entre quienes lo conducían? La velocidad, sin duda, y la opinión general era que se manejaba de maravilla. Podía tomar las curvas en un instante, a diferencia de otros muscle cars que se manejaban como ladrillos. Esto lo convertía en una excelente opción para las carreras, incluso contra los lujosos deportivos europeos. Sekizinci Ford Shelby Mustang GT 355 de 1965. El Shelby Mustang GT 350 de 1965 era como un Mustang con casco de carreras. Construido por el legendario aficionado a los coches Carroll Shelby, era una versión más robusta y rápida del Mustang convencional. Solo se fabricaron 562 Shelby GT 350 en 1965, 37 de los cuales eran coches de carreras ligeros modelo R o GT 350R. Bajo el capó no llevaba un motor V8 como el de un autobús escolar, sino uno más pequeño y de mayor régimen. Esto le otorgaba 310 caballos de potencia, una cifra considerable para los estándares de 1965. Y todo esto costaba menos de $3.000. Si se echaba un vistazo al interior, no se veían asientos de cuero ni portavasos. Naturalmente, mientras que a algunos les gustaba ese enfoque en el rendimiento, otros buscaban un vehículo más lujoso. En la pista, el Shelby Mustang GT 350 era un campeón,
pero no la mejor opción para pasear por la calle principal. Era un poco tosco, diseñado para quienes amaban conducir. Era una verdadera leyenda. Séptimo Chevrolet Camaro, Z28 de 1967. El Chevrolet Camaro se enfrentó al Ford Mustang GT 350, algo así como una batalla de autos deportivos, pero mucho más genial. Sorprendentemente, solo se fabricaron 600 Z28, lo que los hace raros y muy caros hoy en día. Este Camaro se centraba en el rendimiento. Tenía un motor V8 especial de alta potencia, y al igual que el GT 350, no priorizaba la comodidad por encima de todo lo demás. Pero bueno, al menos era rápido. Tenía 290 caballos de potencia y una velocidad máxima de 193 km por hora. Generalmente se podía conseguir todo esto por unos $2.400. Entonces, ¿por qué el Z28 es tan popular hoy en día y se considera uno de los mejores de todos los tiempos? Si tuviéramos 3 palabras para responder a eso, serían velocidad, potencia y rareza. Ya hemos hablado de su velocidad y potencia, pero su rareza también es un factor importante. No era tan común como otros Camaros, así que tener uno te hacía destacar. Si te está gustando, suscríbete y activa las notificaciones. Sexto AMC Hornet ISC 360 de 1971. Este coche podría sorprenderte. A diferencia de las bestias rugientes de la fama de los muscle cars, el Hornet SC 360 parecía un coche familiar normal. Pero eso era solo parte de su engañosa apariencia, ya que también contaba con un gigantesco motor V8 de 360 pulgadas cúbicas. Con 245 caballos de potencia, el Hornet SC 360 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6,6 segundos. Lamentablemente, solo se fabricaron 784 unidades. AMC esperaba vender 10.000, pero en aquel entonces la gente no buscaba sedanes familiares por su potencia. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan apreciado hoy en día? Quizás porque es bastante asequible para un muscle car clásico. Hoy en día, uno en buen estado ronda los $36.000. O también podría deberse a su impresionante velocidad y su rareza, que lo convierten en el sueño de cualquier coleccionista. Cinquième Oldsmobile 442 de 1964. Al igual que el AMC Hornet, el Oldsmobile 442 de 1964 no se limitaba a motores rugientes y a quemar neumáticos. Claro, tenía un potente motor V8. Además, con unos 350 caballos de fuerza, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 8 segundos. Pero el 442 también era elegante. No quería priorizar una cosa a expensas de la otra. A diferencia de algunos muscle cars que eran ruidosos y toscos, el 442 ofrecía una conducción cómoda. Imagínate al volante, conduciendo como Steve McQueen, con las ventanillas bajadas, disfrutando de la brisa. Se sentía bien, ¿verdad? Si te dan ganas de comprar el tuyo, es un poco triste, pero solo se fabricaron unos 10.897 Oldsmobile 442 para 1967. Quizás esa sea parte de la razón por la que eran tan populares. Un poco exclusivos, como un club solo para miembros. Aún así, si te interesa, hoy en día lo puedes encontrar por entre $15.000 y $30.000. Quart Pontiac Firebird Trans Am de 1966. El Pontiac Firebird Trans Am de 1969 tenía un rugiente motor de 400 pulgadas cúbicas, como un auténtico monstruo que escupe fuego bajo el capó. Con 345 caballos de fuerza, el Trans Am podía ir de 0 a 60 millas por hora en poco más de 5 segundos. Otro dato sorprendente es que solo se fabricaron alrededor de 697 de estos autos. Entonces, ¿por qué era tan especial el Trans Am? Aquí está la cuestión. Primero, no solo era potente, sino que se veía impresionante. Tenía un capó distintivo con tomas de aire,
un alerón trasero gigante para mayor carga aerodinámica y franjas de carreras que gritaban «¡Mírame!». No era el auto más práctico, pero sin duda llamaba la atención. Segundo, el Trans Am era un poco lujoso para ser un muscle car. Tenía un interior cómodo con una consola central opcional, una especie de sala de estar de alto rendimiento. Esto lo convertía en una opción genial para pasear por la calle o en la pista de carreras. Y por supuesto costaba entre $3.000 y $4.000, así que eso también estaba ahí. Si bien el Trans Am no era perfecto, casi lo era. Si de verdad buscabas algo de lo que quejarte, no era el coche más eficiente en consumo de combustible y el seguro podía ser caro, pero para quienes buscaban un coche potente y llamativo con un toque de lujo, el Pontiac Firebird Trans Am de 1969 era la mejor opción. Third Pontiac Can-Am, 1977. El Pontiac Can-Am de 1977 tiene una historia corta pero interesante. Construido para competir en la serie Trans Am, como un deportivo con esteroides, solo estuvo en el mercado un año. Se fabricaron menos de 1.400 Can-Am. Aunque no duró mucho, el Can-Am era una máquina potente. Bajo el capó albergaba un motor V8 de 6.6 litros con unos 200 caballos de fuerza. En 1977, eso era suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 10 segundos. Todo esto podría haber sido tuyo con solo $5.000 en la mesa. Entonces, ¿por qué era especial el Can-Am? Evidentemente, era un coche elegante con un gran alerón trasero, como un batimóvil sin capa. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿por qué este deportivo tan especial tuvo una historia tan corta? Bueno, solo podemos suponer por qué el Can-Am no tuvo tanto éxito. Algunos pensaron que se parecía demasiado a los demás Pontiac que ya había en el mercado. O quizás porque, a finales de los 70, los muscle cars empezaban a pasar de moda. En cualquier caso, toda la industria automotriz estaba cambiando. Si quieres mantenerte al día con estos videos, suscríbete y activa las notificaciones. Second Plymouth Hemi Roadrunner, 1970. El Plymouth Hemi Roadrunner de 1970 contaba con un potente motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas y una potencia de 425 caballos. En 1970 era una potencia impresionante, capaz de acelerar al Roadrunner de 0 a 100 km por hora en unos 5 segundos. Solo se fabricaron unos 147 Hemi Roadrunner en 1970, lo que los convertía en una rareza. No eran tan sofisticados como otros muscle cars, pero eso formaba parte de su atractivo. El Roadrunner se centraba en un rendimiento sin lujos a un precio asequible. Sin embargo, las estrictas normas sobre emisiones y el aumento de los seguros debieron limitar su popularidad con el tiempo. Entonces, ¿qué hizo tan genial al Hemi Roadrunner de 1970? Bueno, la leyenda dice que era un auténtico desfavorecido, un coche rápido y divertido para quienes no querían gastar una fortuna. Ofrecía una gran potencia en un paquete que no te dejaría sin blanca. Al fin y al cabo, costaba menos de $5.000. Primoul Chevrolet Corvette L858 de 1976 Shiopt. En el número 1 tenemos al Chevrolet Corvette L88 de 1968. Este coche, como bien saben los expertos, no fue diseñado para pasear ni para presumir en autocines. Este Corvette era una máquina minimalista y profesional, diseñada para dominar las carreras de aceleración. Era como un coche de carreras ligero, con un motor enorme bajo el capó. Ese es el L88. No era cómodo, no tenía una radio sofisticada e incluso no tenía aire acondicionado. Pero nada de eso importaba, porque este motor V8 generaba más de 550 caballos de fuerza. Sí, el mejor de todos los tiempos por algo. Además de su exclusividad, a diferencia de otros Corvettes, el L88 no era fácil de conseguir. Chevy solo fabricó unos 20 ejemplares,
y los concesionarios desalentaban a los compradores habituales. ¿Por qué? Porque querían que el L88 estuviera en manos de pilotos serios. Lo que lo hacía realmente genial era su capacidad para dominar las pistas de carreras. Dominaba las pistas, ya que podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. Aunque no era el típico coche de fin de semana, para quienes buscaban el mejor coche de carreras de dragsters, el L88 era una leyenda. Esa es nuestra lista de los 10 mejores muscle cars estadounidenses. Estos íconos pasaron a la historia y siguen cautivando nuestra imaginación, pero el debate no termina aquí. ¿Qué muscle car merece el primer puesto? Comparte tu elección y dinos por qué te encanta en los comentarios. Suscríbete para no perderte ningún otro video nuestro.